Todo el mundo ha oído hablar de Auschwitz, el campo de concentración y una fábrica de la muerte con sus cámaras de gas y hornos ardientes. Pero lo que vamos a presentar va más allá del asesinato masivo sistemático. Auschwitz no se trataba solo de la cantidad de personas asesinadas. Era un lugar de inmensa miseria y dolor. Un lugar donde la tortura era una política, disfrutada por quienes la practicaban. Auschwitz era un laboratorio de sufrimiento, dirigido por sádicos uniformados y por compañeros de prisión convertidos en monstruos. Deshumanización, juegos sádicos, experimentos médicos, celdas de pie, perros desgarrando a hombres encadenados. Estos no eran incidentes aislados, eran rutinas cotidianas, y justo cuando crees que has visto lo peor te enterarás del dispositivo de tortura tan brutal que incluso los oficiales de las SS fingieron que no existía. No estás preparado para esto. Campo de exterminio de Auschwitz. Auschwitz, el emblemático campo de exterminio de la Europa ocupada por los nazis, se estableció en 1940, justo después de que Alemania conquistara Polonia. Los nazis eligieron el emplazamiento de un antiguo cuartel del ejército polaco en la ciudad de Oswiecim, al que rebautizaron como Auschwitz. En un principio, el campo estaba destinado a albergar a prisioneros políticos polacos. Rudolf Höss, una de las figuras más destacadas del nazismo, fue nombrado primer comandante. Su misión era convertir el lugar en una prisión operativa. Para la primavera de 1941, el campo albergaba a unos 11.000 prisioneros, la mayoría polacos. Luego, Alemania atacó a la Unión Soviética y el número de reclusos aumentó exponencialmente. A finales de año, se llevaron prisioneros de guerra soviéticos al campo, y su población alcanzó unas 18.000 personas. Este sitio original se conoció como Auschwitz I. Era reconocible por una gran puerta de entrada de hierro con las palabras Arbeit macht frei, el trabajo te hará libre. Sin embargo, Auschwitz se convirtió rápidamente en todo menos un campo de trabajo. En su interior, los prisioneros sufrían hambre, tortura y morían de agotamiento. Aunque todavía no era un campo de exterminio oficial, daba indicios de que pronto se transformaría en uno. El 3 de septiembre de 1941, los nazis llevaron a cabo la primera masacre con gas Zyklon B en el sótano del infame bloque 11 de Auschwitz I. Este gas ya se utilizaba en el campo para matar piojos, pero los nazis querían comprobar su eficacia también contra humanos. Aproximadamente 600 prisioneros de guerra soviéticos y 250 reclusos polacos enfermos fueron asesinados durante esta operación. Este acontecimiento marcó el inicio del uso de cámaras de gas para masacres en Auschwitz. Dado que el número de prisioneros aumentaba mes a mes, ya en octubre de 1941, los nazis decidieron comenzar la construcción de un nuevo campo, Auschwitz II, también conocido como Birkenau. El campo fue construido por prisioneros de guerra soviéticos a unos 3 kilómetros del campo original, en el lugar de una antigua aldea polaca. Los alemanes desalojaron a los residentes y derribaron la mayoría de los edificios. Además de Auschwitz I y Auschwitz II, los principales recintos de la fábrica de exterminio nazi, existía un tercer campo, Auschwitz III, también conocido como Monowitz. Este era un campo de trabajos forzados, creado para abastecer de trabajadores a las fábricas cercanas. Aunque no era un campo de exterminio, las condiciones en Auschwitz III eran tan duras que muchos prisioneros no sobrevivieron. A diferencia de Auschwitz I, Auschwitz II fue diseñado para albergar a mucha más gente. Era parte de lo que los nazis llamaban Endlösung der Judenfrage, o la solución final, plan para exterminar sistemáticamente a la población judía de Europa. Esta política genocida se formalizó en la conferencia de Wannsee el 20 de enero de 1942 y preveía la eliminación de un gran número de personas mediante fusilamientos masivos y cámaras de gas en campos de exterminio como Auschwitz-Birkenau. De hecho, tan pronto como terminó la conferencia de Wannsee, Auschwitz II comenzó a recibir los primeros transportes de judíos desde la Europa ocupada. Muchos de los prisioneros recién llegados fueron asesinados nada más poner un pie en el campo. La selección se hacía en el andén del tren. Los ancianos, los niños y los enfermos eran enviados a las cámaras de gas.
Al principio, las cámaras de gas se ubicaban en antiguas granjas, el Búnker 1, la Casita Roja, y el Búnker 2, la Casita Blanca. Como el campo no contaba con hornos en aquel entonces, los cadáveres se quemaban en fosas abiertas, lo que ralentizaba mucho el proceso. Para mejorarlo, en 1943, los nazis construyeron 4 crematorios, edificios que combinaban cámaras de gas con hornos de cremación. El diseño agilizó considerablemente el proceso de exterminio, ya que estas instalaciones podían matar hasta 4.400 personas al día. Para mejorar aún más la eficacia de la fábrica de la muerte, se extendió una línea ferroviaria hasta el centro de Birkenau para gestionar un gran número de transportes entrantes. Se estima que más de 1.100.000 personas fueron asesinadas en Auschwitz. La mayoría eran judíos, pero entre las víctimas también hubo polacos, romaníes, prisioneros de guerra soviéticos y otros considerados enemigos del régimen nazi. El exterminio masivo duró hasta el final. A finales de 1944, mientras las fuerzas soviéticas se acercaban a Auschwitz, los nazis comenzaron a borrar las huellas de sus crímenes. Heinrich Himmler ordenó la destrucción de todas las cámaras de gas y crematorios, excepto el crematorio 5, que se utilizó hasta el final. Cuando las tropas del Ejército Rojo liberaron Auschwitz, había alrededor de 8.000 prisioneros que los nazis no lograron eliminar. El resto fue asesinado o trasladado a otros campos. Estos sobrevivientes vivieron para contarle al mundo uno de los mayores horrores de la historia de la humanidad: los indecibles testimonios de la tortura sufrida por las víctimas de Auschwitz. Deshumanización. La tortura en Auschwitz adoptó múltiples formas y superó incluso los límites más oscuros de la imaginación. Afectó a todos los prisioneros sin excepción. Su propósito no era solo castigar o causar dolor, sino borrar la noción misma de que las víctimas eran seres humanos. Esta lección se les enseñó desde el momento en que los prisioneros llegaron al campo. Fue la primera tortura que sufrieron y una que continuó durante todo su encarcelamiento: la deshumanización. Llegando al campamento. Al llegar a Auschwitz, los prisioneros fueron sacados a la fuerza de los vagones del tren. Muchos habían viajado durante días sin comida ni agua. Algunos estaban enfermos, otros ya estaban demasiado débiles para caminar. Sin embargo, no había tiempo para descansar. Los guardias de las SS les gritaban a los prisioneros y les golpeaban la espalda con las culatas de sus fusiles para que no se movieran. Los prisioneros eran literalmente empujados a través de las puertas del campo. Los fuertes ladridos de los perros solo aumentaban la sensación general de confusión y desesperación. Se ordenó a los prisioneros formar filas, los hombres en una, las mujeres y los niños en otra. Los prisioneros considerados aptos para trabajos forzados eran enviados a la derecha, mientras que aquellos considerados no aptos, como los ancianos, los enfermos, las mujeres embarazadas, las madres con niños pequeños y la mayoría de los niños, eran enviados a la izquierda. Ninguno sabía que la izquierda significaba la muerte. Creían que iban a las duchas. Tras el proceso de selección, a los prisioneros se les rapaba el pelo. Este se utilizaría posteriormente en diversos procesos de fabricación. Los despojaban de su ropa y les arrebataban todas sus pertenencias: relojes, zapatos, fotos familiares. Todo se perdía. Luego les dijeron que fueran a las duchas. Y mientras que los prisioneros de la columna derecha sí tenían ducha, los de la izquierda fueron enviados a habitaciones que solo parecían duchas. Tenían paredes de azulejos y duchas, pero en lugar de agua, las duchas liberaban gases tóxicos. La exposición al gas causó la muerte en cuestión de minutos. Los presos experimentaron primero mareos, náuseas, taquicardia, convulsiones o pérdida del conocimiento, seguidos de insuficiencia respiratoria y paro cardíaco. Desafortunadamente, quienes no fueron enviados a las cámaras de gas tenían pocos motivos para considerarse afortunados. Su miseria aún no había comenzado. Después de las duchas, recibían uniformes a rayas. No tenían zapatos ni calcetines adecuados. Muchos iban descalzos. A cada persona se le asignaba un número, el primer paso de la deshumanización. Mientras que algunos tenían su número escrito en una tarjeta, la mayoría tenía un número tatuado en el brazo. A partir de entonces, sus nombres dejaron de usarse. No eran humanos, sino números. Tras el procedimiento de admisión, los prisioneros eran obligados a permanecer en formación durante horas.
No se les permitía hacer el más mínimo movimiento. Cualquiera que se caía era golpeado, incluso si se desplomaba de agotamiento. Luego los enviaron a los barracones, instalaciones superpobladas y frías, más aptas para animales que para humanos. Los barracones estaban equipados con literas de madera de 3 niveles, cada uno compartido por varios presos. La comida no se daba de inmediato. Algunos esperaban un día entero antes de comer y cuando por fin llegaba, no era más que un pequeño trozo de pan o una sopa aguada. El proceso de llegada fue rápido y duro. Hizo que uno abandonara de inmediato la esperanza de salir vivo de allí. Ejercicios forzados. Los guardias del campo se aseguraban de que los malos tratos se mantuvieran a diario. A los prisioneros no se les permitía ni un solo instante de dignidad. Cada mañana los prisioneros eran sacados a rastras de sus barracones y conducidos a la plaza principal. Allí los obligaban a realizar brutales ejercicios. La plaza se convertiría en un campo de entrenamiento de tormento. Los prisioneros, muchos enfermos, débiles o ancianos, eran obligados a realizar ejercicios físicos humillantes y sin sentido. Se agachaban y saltaban hasta que les fallaban las piernas. Se contoneaban como patos o rodaban por el suelo irregular. Débiles y desnutridos, los prisioneros a menudo caían desmayados por agotamiento. Esta era una señal para que los guardias intervinieran. Golpeaban a los prisioneros que flaqueaban con látigos, culatas de fusil o cualquier cosa que tuvieran a mano. Muchos de los prisioneros nunca volvían a levantarse. A los prisioneros judíos se les asignaban tareas aún más brutales, los obligaban a seguir adelante y los golpeaban con más fuerza si no cumplían la tarea. Y nunca la cumplían. Estos ejercicios se convirtieron en rutina. Continuaban día tras día, sin descanso, 6 días a la semana. Para el 7º día, la mayoría de los prisioneros mayores habían muerto. Los más jóvenes apenas podían mantenerse en pie con las piernas hinchadas y los músculos desgarrados. Sin embargo, en cuanto comenzaba una nueva semana, volvían las órdenes: agacharse, saltar, correr. Quienes sobrevivieron a los ejercicios no se hicieron más fuertes. Los ejercicios no estaban diseñados para que los prisioneros se pusieran en forma, sino para quebrarlos. Esto no era disciplina. Era una destrucción calculada del cuerpo y la voluntad humanos. Estar de pie durante periodos prolongados. Los guardias de Auschwitz eran tan creativos a la hora de atormentar a los prisioneros que incluso hicieron de permanecer inmóviles una forma de tortura. Durante el pase de lista matutino, los prisioneros eran obligados a permanecer inmóviles durante horas. Los guardias los alineaban hombro con hombro y les ordenaban a todos que no se movieran. No importaba si el sol les quemaba la piel o si la lluvia les empapaba la ropa. No importaba si estaban enfermos, hambrientos o con dolor. Nadie podía sentarse, apoyarse ni hablar. Si alguien se desmayaba, lo arrastraban de vuelta a la fila. Si alguien se caía, lo golpeaban. Casimir Salvin, uno de los supervivientes de Auschwitz, recordaba uno de estos castigos. Un día, un prisionero escapó. Durante el recuento vespertino, el comandante del campo advirtió a los demás: si nadie aportaba información, todos serían castigados. Nadie habló. El comandante dio entonces una señal a los guardias. Estos violentos hombres de las SS avanzaron entre las filas, propinando puñetazos y patadas a los prisioneros silenciosos. Aún así, no se les permitía moverse. De lo contrario, los golpearían aún más. El tiempo transcurría lentamente. Los prisioneros debían permanecer en el mismo lugar toda la noche, sin comida ni agua. Les temblaban las piernas, sufrían calambres musculares, algunos se desplomaban de agotamiento. Otros perdían el conocimiento al ponerse de pie. Se burlaban de quienes se orinaban. Esta pobre gente no tenía opción. No se les permitía salirse de la fila, ni siquiera para orinar. Un preso, que no aguantó más, orinó donde estaba. Los guardias le gritaron y luego lo golpearon con las culatas de los fusiles y los puños. Al día siguiente, los prisioneros seguían de pie. Habían estado en la plaza desde la tarde anterior. Finalmente, a las 2 de la tarde, se llevaron a 11 hombres para interrogarlos. A los demás se les dio permiso de salir. Algunos tuvieron que ser llevados de vuelta a sus bloques. Tenían los pies hinchados. Muchos tenían la ropa empapada de sudor y excrementos, y ocurrió más de una vez. Cada lista traía el mismo miedo. Los prisioneros nunca sabían cuánto tiempo estarían de pie. A veces eran 2 horas.
a veces más. Incluso con el peor clima, los prisioneros eran obligados a permanecer de pie, con nieve, viento, calor. Nadie tenía excusa. A los que temblaban se les decía que dejaran de temblar. A los que tropezaban se les golpeaba. Los peores pases de lista ocurrían tras actos de sabotaje o resistencia. En esos días, los guardias mantenían a todos de pie toda la noche. Al amanecer, los cuerpos yacían en el suelo, rígidos y congelados. En ocasiones, obligaban a los prisioneros a salir para observar de pie la entrada de los recién llegados. Durante las ejecuciones, los prisioneros eran obligados a permanecer de pie y observar. Aunque no sufrían el tormento directamente, ver morir a otros era una tortura única. Dejaba a los prisioneros vagando cuando llegaba su hora. No había dignidad, no había descanso. El tormento era constante. Lo peor era que a los prisioneros no se les permitía reaccionar. Tenían que mirar al frente, intentando no parpadear y mucho menos llorar. Tortura con agua fría. Los métodos de tortura aplicados a prisioneros indefensos que no podían hacer absolutamente nada para aliviar su sufrimiento eran prácticamente ilimitados. Uno de ellos era la tortura con agua fría. Era finales de noviembre de 1941 cuando un grupo de prisioneros de guerra soviéticos se reunió para bañarse. Habían llegado a Auschwitz 2 meses antes y no se habían lavado desde entonces. Sus cuerpos estaban sucios, con la piel cubierta de tierra. La mayoría solo llevaba harapos. Los soldados soviéticos fueron conducidos a una gran ducha. El edificio era muy frío y la mayoría de los prisioneros dudaban en desvestirse cuando los guardias se lo pedían. Los guardias comenzaron a gritar, pero los soviéticos seguían reacios a quitarse la ropa. Entonces, sin previo aviso, los guardias abrieron las válvulas. Un chorro de agua fría a alta presión los golpeó. Los guardias les lanzaron chorros a la cara directamente a los ojos, la boca y los oídos. A temperaturas gélidas, el agua helada producía una sensación de ardor. Los prisioneros soviéticos intentaron protegerse, pero no había escapatoria. Algunos intentaron arrastrarse bajo los bancos, mientras que otros se escondieron tras los cuerpos de soldados que se desmayaron por la conmoción. Cuando los guardias cerraron las duchas, el suelo estaba cubierto de cadáveres. Los prisioneros de guerra soviéticos, débiles y ahora congelados, yacían inmóviles. Su piel palideció y sus labios se tornaron azules. No había toallas para secarse, ni ropa seca para cambiarse. Quienes aún podían moverse tuvieron que ponerse trapos mojados y regresar a sus barracones. A otros los arrastraron de vuelta, incapaces de caminar. Nadie protestó. Nadie hizo preguntas. Los sobrevivientes mantuvieron la cabeza gacha. Sabían qué les depararía el futuro si se negaban de nuevo. Esa noche, el cuartel estaba en silencio. Los hombres yacían temblando con la ropa mojada. No había mantas para abrigarse. Al día siguiente, muchos de estos pobres soldados estaban muertos. El campamento no dejó constancia de ello. Sus nombres desaparecieron. En Auschwitz, los guardias convirtieron el agua, fuente de vida, en una herramienta de tortura. Alimentación forzada. Lo mismo ocurría con la comida, que también se utilizaba como método de tortura. Por lo general, las comidas diarias en Auschwitz eran escasas, estaban en mal estado o llenas de desperdicios no comestibles. Pero a veces, los guardias intentaban hacerla tan insoportable que lastimaba a los prisioneros. Un recluso que testificó sobre crímenes contra prisioneros describió cómo un día le trajeron un plato grande de ensalada de arenque. El problema era que la ensalada estaba tan salada que le quemaba la boca y la garganta. Como estaba muy desnutrido y deshidratado, la sal le provocó asfixia y tras solo un par de bocados se le revolvió el estómago. Vomitó todo lo que comió. Sin embargo, ver a un hombre atormentado no fue suficiente para los guardias, así que le ordenaron que lamiera su propio vómito del plato y lo comiera de nuevo. El prisionero intentó resistirse, pero un golpe de un soldado lo hizo cambiar de opinión. Se lo tragó todo, pescado, sal, vómito y sangre que tosió. Al igual que otros métodos de tortura, este no era un acto aislado. Otros prisioneros también eran obligados a hacer lo mismo. Si alguien vomitaba por comida en mal estado, lo obligaban a comerla. Si se negaba, lo golpeaban o lo condenaban a castigos más severos. Los guardias se reían mientras los prisioneros lloraban e intentaban tragar. No se trataba solo de alimentarlos.
Se trataba de vergüenza. A veces, toda la comida que les daban a los prisioneros se echaba a perder intencionadamente. Repollo podrido, pan mohoso, sopa con basura. Cuando los prisioneros mostraban asco o la apartaban, los guardias reaccionaban con furia. Les daban patadas, les abrían la boca a la fuerza y les metían la comida a la fuerza. Un recluso contó que 2 guardias de las SS lo sujetaron mientras un tercero le metía comida rancia a cucharadas en la boca. Cuando vomitó, lo abofetearon y lo volvieron a hacer. La sal era el método más común de tortura alimentaria. A los reclusos se les daban tazones de sopa demasiado salada, tras lo cual se les negaba el agua para saciar su sed. Esto provocaba grietas en los labios y la hinchazón de la lengua. Aún así, debían ingerir toda la comida. Este tipo de tortura no dejaba cicatrices visibles, pero quebrantaba el ánimo de los prisioneros. Les hacía perder el control de sus cuerpos. Los convertía en objeto de burla, les arrebataban la dignidad, los deshumanizaban por completo. Pero negar la dignidad humana básica era solo una parte de la tortura. Las autoridades del campo no solo querían que los prisioneros se sintieran indignos de vivir, sino que vivían con miedo constante, miedo a ser heridos, miedo a ser asesinados. Cada día conllevaba el riesgo de ser separados de la multitud y llevados. El más mínimo error podía costarles la vida. Quizás este tipo de tortura, aunque no tan dolorosa, dejaba las cicatrices más profundas en los prisioneros. Infundiendo miedo. Los guardias utilizaban diversos métodos para aterrorizar a los prisioneros. Los más comunes eran los ahorcamientos públicos, que todos debían presenciar. Los reclusos eran obligados a formarse en fila mientras se preparaba la horca. Un altavoz anunciaba el delito y la sentencia. No había excepciones para quienes podían ser ejecutados, ni siquiera los niños se salvaban. Las víctimas eran arrastradas a la horca, con cuerdas alrededor del cuello. Los prisioneros eran obligados a presenciar todo el procedimiento. Tenían que presenciar cómo sus familiares y amigos caían por la trampilla y escuchar el sonido de sus últimos alientos. En una ocasión, los guardias organizaron una celebración especial de la Hanukkah para los reclusos judíos. En esta festividad, también conocida como la Fiesta de las Luces, era costumbre que los judíos encendieran una menorá, un candelabro de 9 brazos. Pero en lugar de velas, los guardias usaron los cuerpos de 9 hombres muertos, colgándolos en postes. Luego obligaron a los presos a untarlos con aceite y prenderles fuego. Mientras los cuerpos ardían durante la noche, obligaban a los prisioneros a cantar canciones navideñas en lugar de oraciones judías. Tortura física. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien se convirtiera en víctima directa de la tortura física. Si bien la deshumanización constante estaba dejando un impacto duradero en la psique de los prisioneros, era la tortura física la que les dejaba cicatrices visibles, cicatrices que llevarían el resto de sus vidas. Es decir, si de alguna manera sobrevivían a la tortura, colgando de los brazos. Una de las formas más comunes de tortura era la suspensión de los brazos. A la víctima se le ataban las manos a la espalda y luego se levantaba el cuerpo del suelo. De esta manera, todo el peso del prisionero colgaba de sus hombros. Con los brazos torcidos hacia atrás, las articulaciones se desplomaban y los codos se dislocaban. No era raro que los hombros se desgarraran por completo durante la tortura. El dolor causado por esta forma de tortura era insoportable. Las víctimas gritaban de agonía hasta perder el conocimiento. Aún así, los guardias las dejaban colgadas durante horas. A algunas las bajaban, solo para volver a ahorcarlas al día siguiente. Quedaban lisiadas de por vida. Muchos sobrevivientes torturados de esta manera nunca recuperaron el uso de sus brazos. Lo peor era que este castigo se aplicaba por faltas menores: robar un nabo, contestar mal o ser lento al pasar lista. Por eso los guardias usaban este método con frecuencia, y porque no era tan sucio como otros métodos. No dejaba sangre, pero el daño era profundo. Enseñaba a los prisioneros que el silencio, la obediencia y la invisibilidad eran las únicas defensas, pero a veces ni siquiera eso era suficiente. 25 golpes. De hecho, en Auschwitz había formas mucho peores de ser torturado que ser ahorcado. Una de las más temidas era la conocida como 25 golpes. Los prisioneros la temían más que a nada. También se utilizaba para errores menores y se aplicaba sin previo aviso. El guardia simplemente daba la orden: llévenlo a 25 golpes.
El prisionero era llevado al centro del bloque o lugar de trabajo, donde se instalaba un banco o caballete de madera. Tenía que quitarse los pantalones, colocar las piernas en el cepo y agacharse mientras dos guardias le sujetaban las manos. Entonces comenzaba la paliza. Los guardias solían usar una porra de goma gruesa o un palo de madera para golpear con fuerza las nalgas, la espalda o los muslos del prisionero. El prisionero era obligado a contar cada golpe en voz alta. 1, 2, 3. Si gritaba de dolor o perdía la cuenta, la paliza volvía a empezar. Si se desmayaba, los guardias lo reanimaban con agua o bofetadas y reanudaban la tortura. Es difícil describir la intensidad del dolor. Los golpes les abrían la piel y desgarraban los músculos. No era raro que los prisioneros perdieran el control intestinal durante el castigo, para diversión de los guardias. Con frecuencia, los presos no podían caminar después y tenían que ser llevados de vuelta por sus compañeros. Un recluso contó que no pudo sentarse durante semanas después de la paliza, mientras que otro afirmó que los golpes le hacían olvidar dónde estaba. Naturalmente, no hubo revisiones médicas después de la paliza, ni siquiera un descanso. El preso fue enviado de vuelta al trabajo ese mismo día. Si se desmayaba, lo golpeaban de nuevo. Casi siempre estas palizas eran públicas. Todos los presos eran obligados a presenciarlas. Los guardias afirmaban que era para inculcar disciplina. En realidad, era para sembrar el terror. El sonido del palo al golpear la carne y los gritos del preso al contar los golpes resonaban por todo el pabellón. Las mujeres también eran castigadas de esta manera. Una reclusa dijo que el dolor de los 25 golpes que recibió la acompañó durante años. Juegos sádicos. La variedad de métodos de tortura en Auschwitz demostró que los guardias disfrutaban atormentando a los prisioneros. Durante muchos años después de la guerra, psicólogos e historiadores buscaron comprender cómo individuos comunes, como los guardias de los campos de exterminio, se convertían en perpetradores de crueldad extrema. Muchos concluyeron que era una combinación de obediencia ciega, deshumanización, presión social y adoctrinamiento ideológico, lo que permitía a los guardias cometer actos de sadismo sin remordimiento. En Auschwitz, los guardias de las SS llegaron a tal extremo de sadismo que inventaron juegos bárbaros para humillar, torturar y matar a los prisioneros. Uno de los más comunes era el juego de la gorra. Un guardia pasaba junto a un prisionero y le quitaba la gorra. Luego la recogía y la lanzaba más allá de la línea marcada, a la llamada zona prohibida. Esta era una franja de tierra cerca de la valla del campo marcada con señales y alambres. Todos conocían la regla. Cruzar la línea significaba la muerte. El guardia entonces le ordenaba al prisionero que trajera la gorra. El prisionero dudó, sabiendo que entrar en la zona prohibida podía ser fatal. Pero desobedecer al guardia también implicaba un castigo peor que la muerte. Si el prisionero finalmente se acercaba a recoger la gorra, el guardia daba la alarma. Levantaba su fusil y lo mataba de un solo tiro. El informe indicaba que un prisionero había recibido un disparo al intentar escapar. Su cuerpo quedaba en el suelo como advertencia. Un juego tan sádico era rutinario. Los guardias lo consideraban un deporte y lo disfrutaban. A veces un guardia lanzaba varias chapas a la zona y llamaba a más de un prisionero. Los hombres se miraban sin saber quién debía moverse primero. Uno siempre daba un paso al frente, uno siempre moría. Tortura con perros. Algo que los prisioneros temían más que las armas de los guardias era a sus perros. Estos animales grandes y poderosos, generalmente pastores alemanes, estaban entrenados para atacar sin vacilar. Una sola palabra o una señal del guardia era suficiente. Los guardias no necesitaban ninguna razón especial para lanzar los perros contra los reclusos. Una práctica común era encadenar a 2 o más prisioneros. Luego, los guardias soltaban a los perros. Los animales saltaban sobre los prisioneros, les mordían los brazos, las piernas y la cara. Los prisioneros encadenados no podían escapar. Intentaban zafarse, pero la cadena los sujetaba con fuerza. Los guardias estaban cerca y observaban. Se reían mientras los perros desgarraban la carne. Los prisioneros gritaban, caían o intentaban cubrirse. Un sobreviviente recordó cómo los guardias usaban esta tortura para castigar a grupos enteros. Si un hombre del grupo cometía un error, todos eran encadenados y alineados. Un par de guardias se reunían y soltaban a sus perros.
Competían para ver cuál causaba más daño. Al final, los prisioneros quedaron con heridas profundas que nunca sanaron adecuadamente en las condiciones del campo. Muchos murieron por pérdida de sangre o infección tan solo un día después. Quienes tuvieron la suerte de sobrevivir a esta tortura llevaron marcas de mordeduras de por vida. El trauma los acompañó. Los ladridos de los perros los llenaron de miedo, incluso años después de la liberación. Un sobreviviente dijo que podía oír los ladridos en sueños décadas después de que terminara la guerra. Así fue como los monstruos de Auschwitz convirtieron a los perros, el mejor amigo del hombre, en instrumentos de tortura, y todo formaba parte del sistema. Estrangulación, ahogamiento, asfixia. Entre estos monstruos, algunos destacaban por su excepcional crueldad. Antes de la guerra, Oswald Kaduk era carnicero en Königshütte, Alta Silesia, y trabajaba en un matadero municipal y como bombero. Se unió a la Allgemeine SS en 1939 y fue reclutado por las Waffen-SS en 1940. Tras servir en el Frente Oriental, una enfermedad lo llevó a ser trasladado a Auschwitz en 1941. Allí ascendió de rango, desde guardia hasta Blockführer y finalmente Rapportführer, responsable de pasar lista y aplicar medidas disciplinarias. Kaduk se hizo famoso por ser uno de los guardias más brutales del campo. Era conocido por administrar personalmente inyecciones letales de fenol en el corazón de niños, momentos después de entregarles globos. Los prisioneros le temían tanto que evitaban incluso mirarlo. Mataba a prisioneros sin motivo alguno. Usaba sus manos o herramientas sencillas. Un sobreviviente lo describió entrando en una habitación, eligiendo a alguien y matándolo en el acto. También se le vio cubriendo la cara de un prisionero con una manta y sentándose encima. La víctima no tenía oportunidad de defenderse. También ahogaba a los prisioneros sumergiéndoles la cabeza hasta que dejaban de moverse. A veces lo hacía en tinas o barriles. Kaduk disfrutaba asfixiando a los prisioneros. Uno de sus métodos consistía en usar una manta húmeda. La colocaba sobre la cabeza del prisionero y la presionaba para que no pudiera respirar. Algunos forcejeaban, otros se desmayaban rápidamente. La muerte llegaba en silencio. Usaba este método principalmente con enfermos y ancianos. Estos asesinatos no formaban parte de las órdenes oficiales. Kaduk decidió cometerlos. Disfrutaba sembrando miedo y dolor. Los sobrevivientes recordaban su rostro, su voz y su forma de reír durante los asesinatos. Después de la guerra, Kaduk fue arrestado por las autoridades soviéticas. En 1947, un tribunal militar soviético lo condenó a 25 años de trabajos forzados, pero fue liberado en 1956. Luego se mudó a Berlín Occidental, donde trabajó como enfermero y sus pacientes lo apodaron Papá Kaduk. En 1959, Kaduk fue arrestado de nuevo y se convirtió en uno de los principales acusados en los juicios de Auschwitz en Frankfurt. Fue declarado culpable de 10 cargos de asesinato y de participar en el asesinato colectivo de al menos 1000 personas. Palizas y abusos por parte de los capos. La verdadera tragedia del campo de concentración de Auschwitz era que también se encontraban torturadores entre los prisioneros. Además de los guardias con uniformes de las SS, los prisioneros vivían con el temor constante de sus compañeros de prisión, los capos. Estos hombres, antiguos criminales, también tenían poder sobre la vida y la muerte. Los capos eran funcionarios de los prisioneros designados por las SS para supervisar los trabajos forzados y mantener el orden en el campo. A menudo, los capos eran seleccionados entre presos criminales o políticos y recibían ciertos privilegios, como mejor alimentación, ropa y alojamiento, a cambio de su cooperación. Y aunque algunos capos usaban sus puestos para ayudar a otros prisioneros, otros eran conocidos por su brutalidad, a menudo excediendo la crueldad de los guardias de las SS para mantener su estatus y privilegios. Este comportamiento a veces estaba motivado por instinto de supervivencia, ya que no cumplir con las expectativas de las SS podía acarrear castigos o incluso la muerte. La mayoría de los capos usaban palizas para mantener el orden, lo cual, por cierto, era una realidad cotidiana en Auschwitz. Los capos pateaban a los prisioneros en los riñones o los testículos. Usaban garrotes para golpearles la cabeza, la espalda y las piernas. Un simple error, como dudar en obedecer una orden, podía desencadenar un ataque brutal.
A veces no había motivo alguno. La violencia era aleatoria y servía de control. Algunos capos, sin embargo, llevaban la tortura más allá. Tomaban a un prisionero y le rompían las piernas con una barra de metal. Luego le ordenaban ponerse de pie y correr. Si el hombre no lo hacía, lo golpeaban de nuevo por desobedecer. A otros los obligaban a gatear en círculos, los abofeteaban y pateaban por moverse demasiado despacio. Si alguien gritaba, le propinaban más golpes. Obviamente, para algunos capos, la violencia no era solo un castigo, era entretenimiento. Disfrutaban especialmente presumiendo ante los guardias de las SS. Querían asegurarse de no ser reemplazados y, por lo tanto, convertirse en víctimas de algún nuevo capo. Gargantas aplastadas. Similares a los capos estaban los Blockelteste o ancianos de bloque. Eran responsables de mantener el orden dentro del cuartel. Sus funciones incluían supervisar las rutinas diarias, el pase de lista, la limpieza y la disciplina entre los presos de su bloque asignado. Ellos también usaban su poder para torturar a los prisioneros en silencio, sin órdenes. El relato de uno de los sobrevivientes describe a un jefe de bloque con una rutina enfermiza. Colocaba a un prisionero en el suelo, boca arriba. Luego le pisaba la garganta. Lenta y firmemente, aplicaba presión hasta que el prisionero dejaba de moverse. Mientras tanto, se sentaba en un taburete y comía. Los demás prisioneros tenían que observar sin moverse ni decir palabra. Sabían que podrían ser los siguientes. Otro anciano del bloque usaba ollas de sopa hirviendo. A la hora de comer, cuando los prisioneros hacían fila para recibir su sopa aguada, él escogía una. Agarró al hombre por el cuello y le metió la cabeza en la olla. El prisionero luchó, pero no pudo escapar. El anciano lo sujetó hasta que el cuerpo quedó inerte. Luego lo soltó y el siguiente hombre se acercó para tomar su porción. Todos los prisioneros lo sabían, no había reglas, incluso la comida podía ser mortal. Los jefes de bloque y los capos se aseguraban de que cada rincón de Auschwitz sembrara el miedo. Abuso sexual. La vida en Auschwitz era una combinación de humillación constante, trabajos forzados y fuertes palizas. Sin excepción, desde niños hasta ancianos, todos eran sometidos a un trato inhumano. Pero en Auschwitz solo las mujeres estaban expuestas a otro peligro, la violencia sexual. Los guardias de las SS en el campo tenían control absoluto sobre la vida de los prisioneros y, como veremos a continuación, también sobre sus cuerpos. Tenían libertad para elegir a cualquier mujer y obligarla a tener relaciones sexuales. A veces se hacía a cambio de comida, protección o trabajo más ligero. Pero estos tratos no se hacían libremente. El hambre y el miedo hacían imposible la resistencia. Muchas mujeres cedieron solo para sobrevivir un día más. Sin embargo, la mayoría fueron secuestradas a la fuerza. El abuso comenzaba con un pase de lista en el campamento de mujeres. Los guardias aprovechaban estas ocasiones para seleccionar a las mujeres que consideraban atractivas. Las selecciones solían tener lugar al anochecer. Las mujeres eran llevadas a habitaciones o barracones separados y regresaban en silencio, horrorizadas, avergonzadas y transformadas. Una vez que se extendió la práctica del abuso sexual, los funcionarios de Auschwitz organizaron burdeles en el campo. Estos se establecieron oficialmente para prisioneros varones, capos y ancianos de bloque, como incentivo por el buen trabajo. Pero las mujeres enviadas allí también eran prisioneras. Algunas se ofrecieron voluntariamente para escapar de peores condiciones, otras fueron obligadas. Una vez dentro, estaban bajo estricta supervisión. Además del abuso sexual, estaban expuestas a maltrato físico y sufrían infecciones recurrentes. Paradójicamente, algunos guardias de las SS entablaban relaciones con prisioneras, especialmente con aquellas que ocupaban puestos privilegiados. Pero estas distaban mucho de ser relaciones románticas. El desequilibrio de poder favorecía totalmente a los guardias. La negativa de la prisionera podía conllevar castigo, traslado a trabajos peores o incluso la muerte. Desafortunadamente, el abuso sexual era solo una parte de la historia. Con frecuencia, las mujeres víctimas de abuso sexual quedaban embarazadas. En tales casos no les quedaban opciones. A menudo, las asesinaban en cuanto se descubría su embarazo. Si una mujer era abandonada para dar a luz, debido a las severas condiciones y los malos tratos en el campo, el parto solía ser fatal. Las madres que daban a luz eran separadas de sus bebés.
A los recién nacidos no se les permitía vivir, sin embargo el peor destino lo corrían las mujeres embarazadas, enviadas al pabellón médico, donde los médicos realizaban experimentos con ellas y sus bebés. Estos casi siempre terminaban en severas torturas y finalmente en la muerte. Experimentos médicos. Bloque 10. Este y otros tipos de experimentos médicos se llevaron a cabo en el Bloque 10, un edificio de ladrillo en el que médicos nazis, entre ellos Josef Mengele, Karl Klauber y Horst Schumann, realizaron algunas de las torturas más terribles a los prisioneros. El trabajo de estos médicos monstruosos se centraba principalmente en la esterilización, los estudios reproductivos y la genética. Los prisioneros elegidos para estos experimentos eran en su mayoría mujeres, aunque también se utilizaban hombres y niños como sujetos. Uno de los médicos principales del Bloque 10 era el doctor Karl Klauber, un médico obsesionado con encontrar un método económico y eficaz para esterilizar a las mujeres. Su objetivo era desarrollar un procedimiento que pudiera utilizarse en millones de mujeres judías para evitar que tuvieran hijos. Los experimentos de Klauber consistían en inyectar sustancias cáusticas en los órganos reproductivos femeninos. Estas sustancias químicas tenían como objetivo obstruir las trompas de falopio e imposibilitar la concepción. Las inyecciones eran extremadamente dolorosas y a menudo causaban daños graves. Como resultado de estos procedimientos, muchas mujeres sufrían infecciones, hemorragias internas y un dolor insoportable. Muchas fallecían a causa de los procedimientos. Quienes sobrevivían a menudo quedaban infértiles y padecían problemas de salud a largo plazo. Otro médico que trabajaba en el Bloque 10 era el doctor Horst Schumann. También se especializaba en la esterilización, pero su método consistía en el uso de rayos X para tratar los órganos reproductivos tanto de hombres como de mujeres. Los presos eran expuestos a altas dosis de radiación, lo que les causaba graves efectos secundarios, como quemaduras, úlceras y diversas infecciones. Como era de esperar, ninguno de los prisioneros recibió atención médica adecuada tras la finalización de los experimentos. En muchos casos, los médicos continuaron con los procedimientos de radiación hasta la muerte del paciente. El cuerpo fue entonces enviado al crematorio y se trajo a un nuevo prisionero para ocupar su lugar y continuar el experimento. Tras la guerra, el doctor Karl Klauber fue capturado por las fuerzas soviéticas. En 1948 fue condenado a 25 años de prisión por sus experimentos de esterilización en Auschwitz, pero fue liberado 7 años después gracias a un acuerdo de repatriación germano-soviético. Tras regresar a Alemania Occidental, reanudó su práctica médica y habló abiertamente de sus experimentos, lo que provocó la indignación del público alemán. El doctor Horst Schumann también fue capturado, pero por fuerzas estadounidenses. Sin embargo, fue liberado ya en 1946, tras lo cual trabajó como médico deportivo. Al ser descubierto en 1951, Schumann se exilió. Finalmente, fue extraditado a Alemania Occidental en 1966. Su juicio comenzó en 1970, pero se suspendió debido a su salud. Fue liberado en 1972 y falleció en 1983. Ninguno de estos dos monstruosos médicos parecía haber enfrentado la verdadera justicia por los crímenes atroces que cometieron. Inyecciones letales, Abspritzen. Las atrocidades cometidas por los médicos del Bloque 10 fueron mucho más allá de experimentos médicos inhumanos. Estas personas, que habían jurado ayudar a los demás, participaron directamente en el asesinato en masa de prisioneros. Fueron parte integral de la fábrica de la muerte de Auschwitz. Mientras los guardias usaban gas, rifles y palizas para matar a los prisioneros, los médicos usaban sus conocimientos médicos como método de ejecución. Mataban a los prisioneros inyectándoles sustancias como fenol, gasolina, Evipan o aire directamente en el cuerpo. Estas inyecciones solían administrarse en el pecho o el brazo. El objetivo era matar de forma rápida y silenciosa. Los médicos y su personal sanitario utilizaban este método especialmente con los prisioneros enfermos, débiles o incapaces de trabajar. Un testigo describió el proceso como Abspritzen, que significa inyección en alemán.
Las víctimas eran llevadas a una habitación, a menudo la enfermería o un bloque aparte. Les decían que estaban recibiendo tratamiento. En cambio, les inyectaban una dosis letal. La muerte llegaba en segundos o minutos. Algunas víctimas jadeaban o convulsionaban. Otras morían en silencio. Los cuerpos eran retirados rápidamente y llevados al crematorio. Los asesinatos fueron llevados a cabo por médicos y su personal sanitario. Lo hicieron sin vacilación, como si fuera parte de sus labores habituales. En algunos casos, las inyecciones se administraron una tras otra sin interrupción. Los testigos recordaron haber visto filas de cadáveres después del procedimiento. Un hombre dijo haber visto una pila de cadáveres desnudos apilados fuera de la sala de inyecciones. El proceso se volvió mecánico. No había papeleo. El objetivo era que el exterminio fuera eficiente. Como muchas de las víctimas nunca fueron registradas, las SS lograron encubrir los asesinatos. De esta manera, miles de víctimas desaparecieron sin dejar rastro. Nadie supo jamás qué les sucedió. Este método se usaba con regularidad. Cientos de personas fueron asesinadas de esta manera. Ni siquiera los niños se salvaron. En un caso, llegaron 2 trenes desde la ciudad de Zamość, en Polonia. Los niños que traían eran chicos de entre 13 y 15 años. Al menos 60 de ellos fueron asesinados en un día con inyecciones de fenol. Un sobreviviente recordó cómo los alinearon, los llevaron en grupos y nunca regresaron. Cualquiera que ya no pudiera servir en el campo era candidato a una inyección letal. Eran rápidos, silenciosos y dejaban pocas pruebas. El método reflejaba el enfoque frío y sistemático del asesinato en masa en el campo. José Mengele. El bloque 10, el Hospital Infernal, era sin embargo mucho más conocido por los perversos experimentos del doctor Józef Mengele, un académico culto y respetado antes de la guerra, el doctor. Mengele llegó a Auschwitz fascinado por los gemelos. Creía que estos albergaban la clave para comprender la herencia, un conocimiento que esperaba que sirviera al objetivo nazi de expandir la raza aria. Sin embargo, sus métodos en Auschwitz eran prácticamente científicos. Eran brutales. En cuanto llegaba un transporte, los gemelos eran separados de la multitud. Les proporcionaban mejor alimentación y atención médica, pero solo para mantenerlos con vida para los experimentos. Mengele les practicaba procedimientos médicos diarios, incluyendo frecuentes extracciones de sangre, dolorosas inyecciones y cirugías comparativas. Al finalizar la fase de investigación, los asesinaban al mismo tiempo. Otro grupo objetivo para la experimentación fueron los enanos, jorobados y personas con malformaciones congénitas. Estos individuos también fueron separados durante la selección y sometidos a observación especial. Mengele quería descubrir la causa de sus anomalías. Su equipo realizó autopsias completas en sus cuerpos, incluyendo un examen detallado de huesos, órganos y tejidos. Extirparon médulas espinales y preservaron esqueletos, que posteriormente se enviaron a institutos de la SS para su estudio. También se estudiaron niños y adolescentes con una enfermedad llamada gangrena seca facial. Esta enfermedad comenzaba con una mancha rojiza cerca de la boca y pronto se extendía hasta destruir las mejillas y la nariz. La enfermedad era común en el campamento gitano, especialmente entre niños con sífilis hereditaria. Las víctimas eran utilizadas para observación en vivo y análisis post-mortem. Se probaron en ellas tratamientos con inyecciones de malaria y fármacos tóxicos a base de arsénico. La mayoría murió en agonía y sus cadáveres desfigurados fueron enviados a disección. La obsesión de Mengele por el color de ojos dio lugar a otra forma de crueldad. A los prisioneros se les inyectaban sustancias químicas directamente en los ojos para intentar volverlos azules. Los procedimientos causaban un dolor insoportable, ceguera y daños permanentes. Mengele también participó en experimentos de esterilización, similares a los del Dr. Karl Klauberg. Sin embargo, su enfoque era diferente. Se centró en prevenir la reproducción entre grupos considerados indeseables por el régimen nazi, judíos, romaníes y otros. Ni siquiera las mujeres embarazadas se salvaban. Las examinaban y luego las enviaban a las cámaras de gas, solo para que sus cadáveres pudieran ser devueltos a la sala de disección. Era un completo desprecio por la vida humana. Dentro de su laboratorio, la atmósfera era de miedo constante. Mengele podía parecer amable, incluso gentil, apenas momentos antes de ordenar la muerte de un prisionero.
Era impredecible, y eso lo hacía aún más aterrador. Contrariamente a sus afirmaciones, su trabajo carecía por completo de mérito científico. Estaba impulsado por una ideología racista y el deseo de moldear el mundo según la fantasía nazi. Desafortunadamente, el doctor Joseph Mengele, o el Ángel de la Muerte, como lo llamaban, logró evadir la justicia el resto de su vida. Inmediatamente después de la guerra, Mengele fue detenido brevemente por las fuerzas estadounidenses, pero fue liberado por falta de identificación. Había evitado el tatuaje de grupo sanguíneo de las SS, un identificador clave para el personal nazi. Usando identidades falsas, trabajó como peón agrícola en Alemania antes de huir a Sudamérica en 1949, con la ayuda de una red de exmiembros de las SS. En América del Sur, Mengele se estableció en Argentina, pero se trasladó a Paraguay y más tarde a Brasil, después de que Adolf Eichmann fuera capturado en 1960. Murió de un derrame cerebral en 1979 como hombre libre. Tortura en el bloque 11. Después de todo lo que hemos oído sobre los métodos de tortura empleados en Auschwitz, aunque cueste creerlo, aún no hemos llegado al lugar que más temían los prisioneros. Esta es la historia del infame bloque 11. Células permanentes. El bloque 11, también conocido como la cárcel del campo, se encontraba dentro de Auschwitz I. Los prisioneros lo temían más que a cualquier otro lugar del campo. Ubicado cerca del Muro Negro, se utilizaba para torturar, inanimar y ejecutar. Las peores celdas se encontraban en el sótano. Eran celdas de castigo, pero los presos las llamaban celdas de pie. Eran pequeñas cámaras de ladrillo, cada una de apenas 90 por 90 centímetros. 4 presos eran hacinados en estos estrechos espacios a través de una pequeña puerta a nivel del suelo. Una vez dentro, solo podían estar de pie. No había espacio para sentarse ni acostarse. El aire era viciado y limitado. Una pequeña abertura dejaba entrar algo de aire, pero no era suficiente. Como los mantenían en posición vertical, los prisioneros apenas podían dormir. Solo podían apoyarse unos en otros para descansar. Si uno perdía el conocimiento, simplemente se desplomaba contra los demás. Tampoco había espacio para hacer sus necesidades. Tenían que hacerlo allí mismo. Con el tiempo, el suelo de la celda se empapó de orina y heces, así que los presos tenían que pararse sobre sus propios excrementos. Sin ventilación, el hedor era insoportable. Los presos permanecían encerrados en celdas de pie durante la noche tras una jornada completa de trabajos forzados. No recibían comida ni agua. Tras pasar la noche de pie en extrema incomodidad, se les obligaba a volver al trabajo. Esta rutina continuaba durante días o incluso semanas. El objetivo era quebrantarlos física y mentalmente. Un prisionero recordó después de la guerra que ser enviado al búnker fue peor que una paliza. Dijo: «Al menos una paliza terminó. En el búnker no había fin. El tiempo se detuvo». Describió el sonido de los hombres gimiendo en la oscuridad, susurrando oraciones o pidiendo agua que nunca llegaba como la experiencia más horrible de su vida. Pero el bloque 11 no se limitaba a las celdas de pie. También tenía celdas donde los presos eran llevados para ser interrogados bajo tortura. En algunas de estas celdas los presos eran atados a barras de hierro y azotados. A otros los desnudaron y los obligaron a arrodillarse inmóviles sobre la grava durante horas. Cada vez que un guardia pasaba junto a ellos, les infligía un tormento adicional a su antojo. Pero lo peor era la celda donde se instalaba un aparato de tortura especial, el llamado Boger Swing. Columpio Boger, Boger Schaukel. El Boger Schaukel, o columpio Boger, fue un instrumento de tortura creado por el oficial de las SS Wilhelm Boger. Estaba hecho de una viga de madera colocada sobre 2 caballetes de hierro. Los prisioneros eran atados a ella con los brazos y las piernas atados. Les esposaban las manos sobre las rodillas y les pasaban un palo por debajo de las rodillas y los codos, inmovilizándolos en una posición compacta e inmóvil. Luego se levantaba la viga de modo que el prisionero quedaba suspendido en el aire, boca abajo, con el peso del cuerpo presionando contra las articulaciones. Una vez suspendido, el prisionero era golpeado repetidamente.
Boger u otro oficial de las SS usaban palos, porras o látigos. Las palizas podían durar horas. Los testigos afirmaron que las víctimas gritaban hasta perder el conocimiento. Los oficiales los despertaban con agua y continuaban la paliza. Tras finalizar la tortura, los prisioneros eran arrastrados de vuelta a sus celdas, sangrando y destrozados. Las palizas en el columpio de Boger les causaban graves hematomas, fracturas y lesiones internas. No era raro que los prisioneros murieran durante la tortura. Un exprisionero testificó que vio a gente regresar del columpio Boger con la cara hinchada, los ojos cerrados y el cuerpo cubierto de sangre. Dijo que parecían haber sido atacados por animales salvajes. Otro sobreviviente describió a un hombre que regresó sin poder caminar ni hablar. Tenía las manos paralizadas y no podía levantar la cabeza. El columpio Boger se utilizaba principalmente durante los interrogatorios. Los prisioneros solían ser torturados para obtener información o confesiones, aunque muchos no tenían nada que confesar. La tortura se utilizaba para quebrantarlos. El objetivo era causarles el máximo dolor. Se sabía que Boger disfrutaba del proceso, balanceaba la viga de un lado a otro mientras continuaban los golpes. Al fin y al cabo, era su propia invención. Se consideraba tan brutal que incluso algunos de sus colegas negaron posteriormente haberlo conocido. Como la mayoría de los oficiales de las SS, Wilhelm Boger escapó de Auschwitz apenas un par de días antes de su liberación. Dejó atrás su bárbaro artefacto. Al terminar la guerra, simplemente desapareció. Boger mantuvo un perfil bajo durante años hasta que finalmente fue descubierto y arrestado en 1959. 6 años después, compareció ante los tribunales en el marco de los famosos juicios de Auschwitz en Frankfurt. La testigo clave fue Frau Braun, secretaria personal de Boger, quien huyó de Alemania después de la guerra. De no ser por esta mujer, el mundo quizá nunca se habría enterado del aparato de tortura más monstruoso de Auschwitz. Su descripción del método es escalofriante. Traían a un prisionero para interrogarlo desnudo e inclinado sobre la barra con las muñecas esposadas a los tobillos. Un guardia a un lado lo empujaba a través de la cámara en un arco largo y lento, mientras Boger hacía preguntas, primero en voz baja, luego ladrando y al final aullando. A cada regreso, otro guardia armado con una palanca golpeaba a la víctima en las nalgas. Mientras los golpes continuaban y la víctima, que gemía, se desmayaba, era reanimada solo para desmayarse de nuevo aullando, los golpes continuaban hasta que solo una masa de pulpa sangrante colgaba ante sus ojos. La mayoría perecía por la terrible experiencia, algunos antes, otros después. Al final, un saco de huesos, carne desollada y grasa era arrastrado por el suelo de hormigón para ser retirado. El columpio Boger era, sin duda, un símbolo de crueldad dentro de Auschwitz, algo que los prisioneros temían más que a la muerte misma. Al llegar al final de nuestro aterrador recorrido, hemos aprendido que Auschwitz fue diseñado para matar, pero solo después de destrozar los cuerpos, las mentes y la dignidad de sus prisioneros. La tortura aquí no era la excepción, era la regla, y tenía un solo propósito: quebrantar el espíritu humano irreparablemente. Hoy debemos aprender la lección y recordar lo que se hizo en nombre de la ideología, la obediencia y el odio. Gracias por ver.